Hola, calamares, un octo abrazo de nuevo. Otra vez tengo aquí a mi compañero Sergio. Hola, Sergio, dictador perpetuo, ¿cómo te va? Muy bien, dictador perpetuo. Aquí encantado con esta vida de riqueza, de fama, de prestigio y engañando al Senado como siempre, ¿no? Che, es que es una cosa, ¿cómo se dejan de engañar? Bueno, también es verdad que la segunda parte, Ana Albalonga, algo tendrá que ver con esto. Pero bueno, esto es otra historia. ¿Qué te iba a decir? Otra vez me quieres sacar de mi zona de confort. Yo soy romano de pro, podemos ir hacia adelante si quieres, hasta Justiniano, siglo VI, pero tú te vas al siglo XII. ¿Ande vas? Antes de Cristo hablo. ¿Ande vas? Bueno, pues siguiendo la estela de ya esa caja que abrimos con la guerra de Troya, pues oye, ya que hablamos un poco de la Edad del Bronce, pues ¿qué te parece si hablamos hoy de esos pueblos del mar, de ese final de la Edad del Bronce? Y también lanzamos nuestras teorías y luego al final del programa, pues que nuestros videoyentes opinen y que nos dejen en comentarios si lo que nosotros les hemos dicho les convence o si ellos tienen teorías propias o, no sé, si existen una mezcla de teorías, que también es factible, ¿no? Porque en este momento todo es un poco convulso y hay como un poco de inestabilidad en todo el Mediterráneo oriental y evidentemente pues atribuir esta llegada de los pueblos del mar a una sola causa yo creo que es ser demasiado ambicioso. Sí, hombre, muy ambicioso. De hecho, el programa ya es Los pueblos del mar, mito o realidad. Le llamamos pueblos del mar porque una de las civilizaciones que sobrevivió lo llama así, pero tampoco sabemos realmente si existe algo llamado como concepto pueblos del mar. Claro, es un un nombre que pusieron los egipcios, que fueron los que en sus fuentes o en sus grabados dejaron pues esa información, ¿no? Y les llamaron así porque evidentemente venían de más allá del mar. Entonces eran los pueblos del mar porque llegaron en barco, llegaron en plan flota, hubo un compendio de pueblos también porque los propios egipcios en sus registros ya dejaron que había hombres de varias tribus, hombres y mujeres, porque era un conglomerado global, era como una especie de movimiento migratorio, ¿no? Y lo que queremos nosotros explicar aquí o intentar entender, para que vosotros también lo entendáis, es de dónde venían estos pueblos del mar, quiénes eran y por qué tuvieron que cruzar en este momento el mar Mediterráneo y aparecer en puntos tan lejanos como el reino de Egipto, ¿no? En ese momento, en el Imperio Nuevo, ¿no? Que era dinastía 19, dinastía 20, ¿no? Entonces, queremos arrojarle un poco de luz, pero para eso nos tendremos que ir un poquito atrás, ¿no? No a ese momento, sino que unos años o unas décadas atrás, y todo viene quizá desde la guerra de Troya, ¿no? Que parece que se provoca o se produce algún tipo de fenómeno o algún tipo de cataclismo, de situación global, de situación de crisis, y la edad del bronce, ese periodo de esplendor de los grandes imperios, como eran los hititas, o como fue el propio Egipto, o de las grandes ciudades esplendorosas micénicas, o incluso de las ciudades del Levante, ¿no? De la zona de Palestina y de Siria. Allí también, obviamente, pues hubo algo que hizo que este fenómeno cambiara, ¿no? O cambiara toda la situación geopolítica, económica, social, militar de todo ese Mediterráneo oriental, que me parece que es algo digno de análisis, ¿no? Algo tendría que ocurrir para que esas estructuras tan bien organizadas, ¿vale? Como eran esos imperios y esas civilizaciones, acabaran desapareciendo de los registros y de las fuentes y, en cambio, en su lugar encontráramos a estos pueblos del mar que llegaran a lugares tan lejanos o tan alejados como el imperio hitita. Entonces, ahí hay muchas dudas, veo yo muchas sombras y pocas luces. Sí, lo que además es lo que es más inexplicable, Sergio, quizás es que sucedió en una generación, dos generaciones como mucho, que todos estos imperios bastante consolidados, el imperio hitita era un imperio bastante fuerte, muy belicoso, con un ejército poderoso, ¿no? Que cayera de esta manera, o los micénicos que has dicho, ¿no? Los los protogriegos, de los que bebieron los griegos de después, ¿no? Y lo que sucedió después, ese silencio histórico, ¿no? Es que es una caída total de escritura, de todo, ¿no? De comercio, de todo, ¿no? Lo que has dicho de estas ciudades de Oriente, ¿no? De las tierras esas de Canaán, en las que después saldrían, dijéramos, para que nos entendamos, la zona de los fenicios, ¿no? Todo en nada, en poquísimo tiempo desapareció, ¿no? Y lo más curioso, Sergio, quizás es que no sabemos nada ni por qué pasó. Es bestial esto.
Claro, el problema es eso, que las únicas fuentes son las egipcias. En los relieves de algún templo encuentras alguna alusión a estos pueblos del mar, pero de las otras civilizaciones, de los otros imperios, no queda ningún registro. Parece como que las fuentes se eliminaron o se perdieron o se destruyeron, ¿no? Sí que es verdad que hay algún relato en Ugarit o en fuentes hititas, en tablillas, donde aparecen alguna mención a pueblos venidos del mar también, que aparecen y asolan las costas y vienen en pequeñas flotas, porque tampoco es que sea una invasión, excepto quizá la de Egipto, ¿no? Pero parece que empiezan a haber ataques a pequeña escala de gente que viene de más allá del mar y llega a las costas de Anatolia, a las costas de Egipto, pero es que antes ya se ha producido algo en las costas de la Grecia continental, en Creta, en toda esa zona, ¿no? Quizá en la Italia más primigenia también hay movimientos de gente de allí que viene para acá, ¿no? Entonces, ¿por qué se producen estos desplazamientos? Eso es lo que queremos tratar de explicar un poquito, ¿no? Y hay muchas teorías. Los estudiosos han intentado encontrar, investigadores, arqueólogos, registros, pero no hay mucha información. Entonces, ha tenido que teorizar mucho sobre qué es lo que pudo ocurrir a partir de ese año 1250, 1200, en ese cambio del siglo XIII al siglo XII, qué es lo que ocurriría para que estos imperios quebraran y desaparecieran de la faz de la Tierra, que eso es lo que más nos ha llamado la atención a todos los que intentamos trabajar un poco sobre este periodo, ¿no? Pero es que en este periodo, como ya decimos, nos movemos en un marco muy, muy teórico, ¿no? Y se mueve el investigador a tientas, y va apareciendo muy, muy poquita información y evidentemente hay muchas teorías, ¿no? Las vamos a enumerar aquí ligeramente para que vosotros, bueno, empecéis a decir, oye, pues podría haber sido esto. Entonces, luego os diremos otra y diréis, hostia, pues también podría haber sido esta, ¿no? Entonces, al final os daremos pues una especie de conclusión para que vosotros saquéis una idea global, ¿no? Y la primera, la que algunos investigadores han enumerado como causa posible de que se produjese este declive, fue el tema de los terremotos, ¿no? De una gran era o un momento muy crítico de movimiento de placas tectónicas en toda la zona del Mediterráneo oriental, que provocó pues, grandes destrozos, que civilizaciones o ciudades enteras quedaran destruidas, y eso obviamente pues provocaría una crisis a nivel social, demográfico, también económico, de las cuales pues costaría recuperarse. Pero aquí hay, como siempre, claroscuros, ¿no, Ángel, en esta teoría? Yo esta teoría la veo, por ejemplo, los hititas eran un pueblo que estaban allí en lo que ahora la actual Turquía, ¿no? Y allí, bueno, está la falla de Anatolia, que periódicamente, pues vemos siempre por las noticias, pues que hay algún terremoto y hace daño, ¿no? Pero hará daño localmente. Yo no creo que un terremoto sea capaz de destruir una civilización como la hitita, primero porque ya es de allí, o sea, ya sabe que hay terremotos, ¿no? Y por qué va a afectar esos terremotos a la Grecia continental, por ejemplo. Se va a romper también todas estas ciudades, ¿no? Yo no lo veo muy plausible. Entiendo, por ejemplo, que a los hititas les puede causar un prejuicio, pero en todo este Mediterráneo oriental a la vez caiga por un terremoto. Yo no lo veo muy, muy posible, porque además estos pueblos, si hubiera sido así, el pueblo hitita sería el que iría, dijéramos, solo los hititas serían los que irían a buscar alimento en otro sitio, sería un pueblo solo, ¿no? Y bueno, yo creo que esto como la aplicación de una caída de una civilización, lo entendería, pero todas a la vez, yo no lo veo plausible. Otra teoría, Sergio, es también el de las erupciones volcánicas, ¿no? Este sí que es una cosa que afecta de una manera global, ¿no? Hay algunos historiadores o algunos vulcanólogos que dicen que un volcán que se llamaba Hekla, allí por Islandia, pues erupcionó más o menos por esa época y todos estos polvos que sueltan los volcanes pues podían caer de alguna manera sobre el Mediterráneo y provocar todas estas también toda esta caída de civilización. Es un poco comprometida, discutida esta opción porque parece ser que es un poco después de que cayera. Supongo que desde el punto de vista de los que estudian los volcanes debe ser muy complicado decir 50 años atrás o 50 años antes, pero hablando de esto concretamente es muy importante, ¿no? Hay muchas personas que dicen que esto sucedió un poquitín después de la caída de estos pueblos. Bueno, es una opción, yo creo que sí que podría afectar de alguna manera.
Bueno, es quizá más plausible, más eficaz o más creíble que la de los meteoritos, ¿no? Porque es que luego salen los típicos que piensan que hubo una lluvia de meteoritos que destruyó las civilizaciones, pero claro, es que si hubiese habido alguna lluvia de meteoritos, yo pienso que hubiese quedado algún rastro mucho más de destrucción, que hubiese asolado muchas más ubicaciones. Entonces, esto de los meteoritos me parece a mí que quizás son de los más teóricos de la conspiración, ¿no? Aquí parece ser que cada uno suelta la que le viene a la cabeza y a veces pues tenemos que ser un poco más sensatos y de aplicar un poco la lógica y el sentido común, ¿no? Pienso yo. No sé qué opinas tú de los meteoritos. Ahora me vas a decir que tú eres un ferviente defensor de la teoría de los impactos de meteoritos. Yo me mola mucho esta opción. A mí me mola mucho viendo allí en la capital, no me acuerdo, bueno, no me acuerdo la capital. Matusas. Eso, Batusas está en la capital, está ahí el rey allí, el rey señor todopoderoso, viendo cómo cayó un meteorito y diría, mira, hijo mío, somos como los dinosaurios. Me cuesta un poquitín, la verdad es que sí, me cuesta un poquitín. No sé si cayó un meteorito, pero esto deja mucha evidencia, ¿no? Yo no creo en la teoría del meteorito. Yo creo que esta que te va a tocar defender a ti, la de la sequía, esta sí que puede. Sí, yo creo que la sequía también es una teoría que puede afectar a nivel global a varios imperios. De hecho, ha afectado recientemente al tema con la ola de calor, que aparezca una ola de calor de estas que chamusque todas las cosechas, que obviamente pues lo hemos vivido en la zona del Mediterráneo, sobre todo en la zona de España, de Italia, de Grecia, con unos grandes incendios que hemos vivido este verano pasado. Pues todo esto podría ser plausible, podría ser lógico y podría haber pasado, ¿no? Entonces, la consecuencia directa de las sequías a gran escala, que sí que es verdad que se ha demostrado que en diferentes periodos de la historia de la humanidad ha habido periodos marcados por este fenómeno de la naturaleza que causa estragos, ¿no? Porque realmente no solo causa la sequía sino que esa sequía impide que se puedan regar las cosechas, que se pueda dar de comer a los animales también sienten, padecen y acaban muriendo, el ser humano no se puede alimentar de ellos, no hay grano. Entonces, a mí me da la sensación de que esta teoría puede ser muy factible porque además trae unas consecuencias como puede ser el hecho de que cuando uno no tiene nada que comer, lo que hace es asaltar los puntos de almacenamiento de esa comida, ¿no? Y normalmente en estos periodos, en este momento de finales de la Edad del Bronce, los cereales, el excedente, se guardaba pues en los palacios, en los templos, o sea, intramuros, ¿no? Eso puede provocar, a su vez, que esta población hambrienta no tenga ya nada que perder, se salte la estructura, la jerarquía política, militar del propio Estado, en este caso del imperio, de la ciudad de Estado, lo que sea, y robe, saquee, y si no encuentra o no tiene suficiente, se vaya a otros sitios a saquear. O sea que aquí puede haber una doble teoría, ¿no? Desde el que saquea su propia civilización o el que saquea su propia civilización y se va luego a otro punto a seguir saqueando porque ya no hay nada que saquear en sus tierras porque también la sequía le afecta a todo el mundo o esta hambruna, ¿no? No sé qué te parece a ti esta, porque esta me encaja mucho a mí. Sí, sí, no, a mí me encaja también porque además lo que dices tú destabiliza el poder, porque lo hemos dicho algunas veces, Sergio, de broma, ¿no? Cuando un padre ve que sus hijos pasan hambre, normalmente se suele volver violento, ¿no? Y va a buscar, pues, claro, recursos para sus hijos. Primero probablemente lo hará dentro de su territorio y después, pues, intentará buscar en otro lado. Esto es guerra. Esto es guerra. Y esto sí que acaba con civilizaciones. Y además, en el caso de una sequía, la sequía pudiera ser que afectara a una zona y a otra no. Pero estamos hablando de una zona de Mediterráneo que una profunda sequía, vamos a imaginarnos, por ejemplo, en un pueblo de la Tracia, podría afectar perfectamente a la Grecia continental y perfectamente a la parte esta de Turquía que estaban los hititas. Esta la veo muy plausible y además estamos hablando de que habría, como mínimo, yo me muevo al pueblo de al lado para cogerle recursos, ¿no? Y estos son guerras y la guerra ya sabes que esto acaba con cualquier cosa. No, es que es verdad. Es que además puede ser que los mismos pueblos del mar que vinieron del mar y atacaron Egipto hubiesen atacado previamente su lugar de origen y se hubiesen visto empujados a ir a buscar otro sitio, porque allí donde estaban no existían los recursos porque o bien los habían saqueado o bien no había. Entonces, la propia Atusas, el propio imperio hitita, también puede ser que tuviera revueltas internas porque la población no tenía para comer
y obviamente esa población atacó a la ciudad de al lado o al pueblo de al lado y allí no se entiende, como te has dicho antes, de lealtades ni de vasallajes ni de nada, ¿no? Ahí cuando el hambre prima, la gente va a lo que haga falta, ¿no? Y eso puede ser lo que sucedía, ¿no? Egipto a lo mejor en ese momento, al tener las riberas del Nilo, que eran muy fértiles y que había unas cosechas, esta ola o esa sequía o esas hambrunas no afectaron tanto, pero sí que recibió a toda esa población que se movió de manera, podríamos decir, un poco al azar, realmente porque las fuentes egipcias nombran que venían los sequeles, los eggways, y cuando dices eggways, hostias, eggways, haciendo etimología de las palabras, se ha llegado a la conclusión de que el eggways deriva del vocablo aqueos. ¿Y qué son los aqueos? ¿Quiénes son los aqueos en este caso? Los micénicos. Los micénicos, sí. ¿Quiere decir que en esa confederación de pueblos del mar había gente procedente de Micenas y de todas esas ciudades micénicas? Pues sí. ¿Por qué estaban allí, en Egipto? Porque pasaban Cuando hambre. antes, Porque pasaban claro, hambre. habían mantenido relaciones comerciales y hay registros de cerámica micénica en el Nilo, en las ciudades del Nilo. Entonces, si van allí y no es con interés de comerciar, sino que inician una invasión, es porque realmente se han juntado con todo, iba a decir, suena feo, pero con todos los despojos de gente que queda en la misma situación, sobre todo gente de Sicilia, gente de Cerdeña, gente de Italia, tirrenos, por ejemplo, y han unido fuerzas de manera pues totalmente casual, ¿vale? Y han atacado Egipto porque saben que allí sí que hay recursos. Entonces, tirrenos, para que nuestros videoyentes lo entiendan, tirrenos, estamos hablando de etruscos. O los proto-etruscos. Proto-etruscos, correcto. Sí. O sea que estamos hablando de pueblos de diferentes sitios que, por algo que no sabemos qué es, en este caso ahora estamos hablando de esta migración, ¿no? Pues sí, yo esta la veo real, la veo bastante plausible esta, ¿eh? La verdad es que sí. Y estos pueblos que invaden, entonces los pueblos del mar quizá también son víctimas, ¿no? Desde un prisma totalmente objetivo. Es decir, claro, ellos se mueven por necesidad, no se mueven porque quieran invadir Egipto, porque les apetezca. No, se mueven porque algo les impulsa a moverse y además lo que hemos dicho, en lo que les pasó a lo que sucedió en aquella época es una cosa global porque afectó a todos. Acabo de hablar de protoetruscos, de protogriegos, de hititas. Estamos hablando de todos estos pueblos que se mueven hacia Mediterráneo, hacia el sur, ¿no? Que cogen barcos y van hacia abajo, ¿no? Además, es bastante lógico, Sergio, que sean, por ejemplo, micénicos, porque esto tenía una tecnología naval potente de los minoicos, o sea, heredado un poquitín de los minoicos, con lo cual, si una fuerza potente naval, pues oye, pues podría ser perfectamente aquea, ¿no? Con lo cual, es bastante razonable, ¿no? ¿Qué movió a estos pueblos? Esto es lo más complicado. Sergio, esta es la madre del cordero, ¿no? Simples conflictos internos es complicado, tiene que ser algo global, ¿no? Sequía, presiones. Una teoría que me gusta a mí también mucho, Sergio, que tú a veces igual, bueno, tú tienes tus propias teorías, ¿no? Pero una yo creo que es la de la guerra tecnológica. Estamos hablando del bronce contra el hierro. Esta, por ejemplo, estamos hablando de pueblos más potentes del norte de Europa. Parece ser que antes lo he comentado, por la zona de la Tracia se han encontrado, quizás aquí en esta parte europea, estas armas de hierro. Claro, contra el bronce, el bronce no tiene nada que hacer, ¿no? Y la civilización micénica es bronce. Y la hitita también era bronce, ¿no? Estos soldados que atacaran con hierro a estas élites de los micénicos, por ejemplo, que iban con bronce, también podían provocar esto mismo, esto lo que has hablado antes, este efecto dominó de pueblos que iban buscando su espacio porque los echaban. Sí, es un fenómeno que también siempre se ha defendido, esta teoría, ¿no? La teoría de la supremacía tecnológica, del hierro sobre el bronce, de ahí del paso de la edad del bronce a la edad del hierro, es uno de los... pero es una cosa que requiere más. Yo pienso que, aunque eso sea una parte de la teoría, ahí tiene que haber un trasfondo, ¿no? Porque si tú eres micénico y evidentemente estás viviendo de armas de bronce, lo que sea, te llega el pueblo dorio, por ejemplo, que entra desde el centro de Europa, entra con tecnología de hierro, te ataca, te destruye, te asimila. ¿Por qué te vas tú luego a Egipto? Claro, entonces
sí que es factible, pero también hay teorías que demuestran que, por ejemplo, el pueblo dorio, que se atribuye como el que se asentó en la zona del Peloponeso, del cual descienden luego los espartanos, este pueblo dorio, existen estudios e investigaciones que dicen que aparecería casi más de un siglo después de que se produjera este fenómeno migratorio de los pueblos del mar. Entonces, claro, sí que es verdad que quizá estos pueblos del mar que fueron a Egipto o que acabaron saqueando la zona hitita sí que contenían elementos procedentes del norte de Europa que también se vieron movidos, obligados a moverse y se mezclaron, se asimilaron, se juntaron todos, pero al no haber comida tuvieron que irse hacia Oriente o hacia Egipto. Entonces, allí sí que hicieron uso de esa supremacía tecnológica que era el hierro sobre el bronce. Es posible también. Lo que pasa es que como no tenemos fuentes ni registros que nos expliquen con claridad cuándo pasa cada cosa, pues a lo mejor es todo un compendio de todas esas teorías que os hemos dicho. Una se concadena con otra y al final todo eso es lo que empuja a estos pueblos del mar, que no dejan de ser pueblos mediterráneos, quizá con algún componente, algún sustrato de pueblos nórdicos procedente de la Europa central o de la Europa más al norte, que también se han visto obligados a moverse, y todos estos en masa, de manera fortuita, pues buscan un lugar donde poderse alimentar y poder sobrevivir, ¿no? Porque eso es una cuestión meramente de supervivencia, creo yo. Sí, sí. Es que el problema de todas estas teorías, Sergio, es que por sí solas no lo explican todo. Este es el problema, ¿no? Y luego, otro problema que también tenemos, lo he dicho al principio, ¿no? Es que no hay fuentes, es que no hay nada, es que desapareció para que nos haga... Igual es muy exagerado lo que digo, pero desapareció la cultura. O sea, desapareció la transmisión entre ciudades, el comercio entre ciudades, no se sabe. Desapareció, ya no hay registros. Tenemos en las ciudades estas de Canaán, tenemos un montón de tablillas entre ciudades, entre los hititas y los egipcios, tratados enormes de paz, y de golpe es que desaparece todo, no sabemos absolutamente nada de lo que pasó. Entonces, claro, lo que digo yo, esta guerra tecnológica por sí sola explica el movimiento migratorio de personas, pero la desaparición de la cultura, ¿por qué? Entendemos, ¿no? Es que es muy complicado, ¿no? Es que desapareció todo. Es que desaparecen las cosas, ahora exagero un poco. Y hasta Tales de Mileto no sabemos nada de un poco de cultura para que nos entendamos, ¿no? Un poco exagerado lo que digo, ¿no? Pero hay estos 300 años que es que no sabemos nada, o más. 300 o 500 años de vacío y de silencio en las fuentes, en los registros arqueológicos. Sí que se han encontrado muchos yacimientos micénicos, dicen más de 50 yacimientos micénicos, con registros de destrucción por violencia, o sea, por fuego, por saqueo. Entonces, algo pasó. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y en qué circunstancias pasó? Ahí están los misterios, señores. Ahí es donde tenemos que aplicar o intentar arrojar un poco de luz, y ahí es donde hemos intentado encabir todas estas teorías, que luego al final, quizás es lo que dices tú, no es que sea solo una la que dé una explicación, sino que el compendio de todas ellas pueden hacernos entender o comprender un poquito qué es lo que ocurrió, ¿no? Pero siempre salvando las distancias y en un marco muy, muy teórico. Claro, muy teórico. Yo la que te mola a ti es la multifactorial. Por ejemplo, una multifactorial. Tenemos un volcán, te doy un ejemplo. Este volcán nos cambia el clima, este clima nos provoca sequía, esa sequía nos provoca hambre, este hambre nos provoca migración, pero una migración bestial, y esto al final acaba con todo porque es global, ¿no? Como las élites eran las que realmente, estamos hablando de unas protociudades, ¿no? Eran las que realmente llevaban la escritura y la cultura. Si desaparece esa élite, pues desaparece. Y tenemos un silencio bastante potente, exceptuando Egipto, que tiene allí el río, y aunque se hiciera más estrecho, dijéramos, su zona de control, sigue teniendo el río, ¿no? Esta es una posible teoría, como muchísimas otras, ¿no? Pero siempre, yo creo que cualquier teoría que seguimos adelante o que hablemos, tú di la tuya si quieres, será multifactorial. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la mejor manera para definir lo que pienso y lo que tú opinas es esto, un tema multifactorial. Ahora, vosotros podéis decir luego que os gusta más la de los meteoritos o que creéis que sí que fueron meteoritos o fueron grandes incendios forestales que acabaron con todas las cosechas. Podría ser también. No nos vamos porque como no tenemos ninguna fuente oficial ni ningún registro que nos pueda decir esta es una evidencia clara, no nos podemos mojar. Así que yo, con esta última teoría multifactorial que has defendido tú, Ángel, que es la que yo apoyo, podemos dar por concluido este programa. Os dejamos, como siempre, el espacio para opinar aquí abajo en nuestras vías de comunicación
recordad lo de siempre, estamos abiertos a cualquier tipo de respuesta y nosotros las responderemos, ¿vale? No os preocupéis. Y podéis contactar con nosotros pues y suscribíos a nuestros canales, ¿no? Voy a hacer una teoría, Sergio, ahora que nos vamos. ¿Y si cae, por ejemplo, un meteorito con hierro y este tiene la culpa? Ahí lo dejo. ¿Qué opinen? Bueno, un saludo a todos. Recordad, suscribíos a Sergio Lejo Gómez, suscribíos al Ignom en Roma y dale a la campanilla y al clic para que os avise cuando se publique un vídeo. Así que nos vemos en la siguiente entrega de Calamares. Un saludo y, como dice Ángel, un octoabrazo. Un octoabrazo, esto hay que patentarlo. Hasta luego. Sensua eterni, corda nostra solum tibi, sensua eterni, vita nostra solum tibi, Lego eterna, victis, Lego eterna, victis, Lego eterna, victis, Lego eterna, Fermentes cosa libia, vola d'aquila legionu, sopra terra Britanorum, vola d'aquila legionu,